Buenas tardes con todos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan? Sí, sí. ¿Qué tal? No está funcionando tan bien el audio de aquí, así que...
Estaba tratando de arreglar eso, entonces espero que no se genere. Sí, entonces vamos a empezar rapidito con la lista. Eh, está Brandon Aguilar. Brandon Aguilar, ¿no? Bernardo Aldeán. Presente. Nicole Andrade. Presente. Andrés Vaquero. Presente. Fabricio Barreno. Presente, dije. Kevin Carrillo. Presente. Jerry Chango. Presente. William Cifuentes. Presente. Jonathan Criollo. Presente. Ariel García. Presente. José Gordillo. Presente. Y Carla Gualevicí. Renato Guamán. Presente, Inge. Presente, Inge. Gualevicí. Guamán también sí estaba. Presente. Renato Guijarro. Presente. María Fernanda León. Presente. Inge, disculpe, ¿sí se escuchó de Guijarro? Sí. Alex Escucho. López. Presente. Fausto López. Presente. Presente. Felipe Musa. Presente. Alexis Quispe. Presente. Kevin Rodríguez. Presente. Diego Mendoza, Presente. José Bisuete. Presente, Inge. Guido Zambrano. Presente. Estamos todos. Aguilar llegó. Ya, bueno. Entonces, un segundito. Bueno, ¿cómo les fue con el trabajito que les mandé a ver el ejercicio? Disculpe, igual a veces sí se escuchó. Es que a veces no funciona mi audio. Sí, sí te escuché, Carla. ¿Cómo les fue con lo de optimización que les mandé? ¿Qué me dice? Nosotros llegamos hasta aquí, que es lo que estábamos analizando de los costos de inversión. ¿Qué me dice? O sea, Inge, del ejercicio se refiere. ¿Del ejercicio qué? Del ejercicio se refiere. Claro, en el ejercicio de optimización, ¿no? Terminaron analizando cómo les fue, lo lograron, entendieron todo. Yo no, Inge, la verdad es que me parecía que, o sea, se basaba en sacar los volúmenes primero para remover la tierra y todo eso. Pero no sé, para mí me parece que faltaban datos, no sé. No sé si podía explicar esa parte. Ya. ¿Y en qué parte específicamente? Porque la primera parte era volúmenes de obra, ¿no? Sí, sí, exactamente en esa parte. A ver, espérate, porque no les escucho bien, no sé qué pasa con este sonido. Ay, denme 2 segunditos. Mm.
sí, ahí mejora. Pero en esencia, bueno, acabamos de ver la parte teórica que estábamos viendo. Ahí era en donde terminábamos con esta situación. El análisis del costo del capital, costo anual del capital, en esencia, es que el costo total C1, el costo del capital invertido, va a ser igual a los costos directos más costos indirectos. Los costos directos son los costos físicos en los que vamos a incurrir y los indirectos podemos dividirlos como costos de ingeniería y administración, costos de imprevistos y costos financieros. Todos estos costos indirectos se pueden manejar como un porcentaje del costo total, el costo directo. ¿Sí? Y por ende podríamos tener que el costo del capital invertido iba a ser el costo directo por uno más los porcentajes que incurren los costos indirectos, que en esencia es como se manejan las obras, ¿no es cierto? Uno le sube el costo de la obra a los indirectos. Entonces, si hablamos del costo anualizado, tendríamos beta por C1, de donde ya vimos la ecuación de beta en función del interés compuesto, ¿sí? Y en este caso, este costo está anualizado. ¿Qué significa anualizado? Distribuido a lo largo de los años de vida útil del proyecto. ¿Sí? ¿Todos me siguen con eso? Bueno, espero que sí. De ahí tenemos que no se considera el costo por escalamiento de costos o por inflación. ¿Sí? Hablamos ya que nosotros trabajamos en moneda dura, en moneda que no va a tener depreciación. Entonces, eso hay que tenerlo clarísimo. En algunos casos habrá que tener en cuenta que ese factor sí podría influir. De ahí lo mismo con los costos de explotación. Nosotros tenemos que los costos de operación y mantenimiento normalmente se pueden tomar como un porcentaje de los costos de inversión, que es algo bastante lógico, ¿no? Y este porcentaje típico podría estar alrededor del 0.5 al 1%, ¿sí? Cuando hablamos de conducciones. Entonces, algo típico que utilicemos nosotros es el 0.7% de todos los costos de capital invertido. ¿Sí? No se olviden, ya no es costo directo, sino es total de capital invertido. Y de ahí finalmente tenemos que estimar las pérdidas. Entonces, en esencia, nosotros solemos estimar las pérdidas en función de la cantidad de energía primaria de la central y energía secundaria de la central. ¿Por qué? Porque normalmente se estima que los costos de producción de la energía primaria y secundaria, sí, son diferentes. ¿Por qué? Porque la primaria o firme se la mantiene constante a lo largo del tiempo. Entonces, normalmente a esa energía se le incurren todos los gastos fijos. Y en cuanto a la potencia, las pérdidas por potencia, en esencia es la cantidad de potencia que pudo haber sido instalada en el sistema y no fue instalada. Entonces, eso también se le toma como una pérdida para el proyecto. Entonces, ¿sí está claro el concepto de las pérdidas de potencia y energía? ¿Qué me dice? Sí. Bueno, espero que sí. Entonces, no se olviden, en esencia, tenemos pérdidas porque hubo una capacidad de la central que no fue instalada y por otro lado tenemos pérdidas porque no se produce energía en la central. Existen varios criterios, entre estos esto lo vamos a ver rápidamente, pero hay el criterio del parque térmico equivalente. En esencia se basaba en que definimos la cantidad de energía que podría haber producido un grupo de centrales térmicas. Entonces, es un criterio que lo van a encontrar en libros, pero no vale la pena ahondar mucho. Aquí les he puesto los criterios en función del proyecto Pau-Temasar, que en 1984 se lo generó, ¿sí? En esencia tenemos del parque térmico equivalente estos valores, tanto para potencia como para energía. Entonces aquí vemos la tasa de actualización, que es la tasa de interés, ¿no es cierto?, en esencia, para la ecuación de la anualización
o la actualización del capital al inicio del proyecto, entonces vemos, este de aquí es el costo de la potencia en dólares por kilovatio de potencia que no fue instalado. Por cada kilovatio, yo tengo estos valores de acá. Mientras que, en cuanto a energía, yo tengo un costo para energía primaria que no se produce en dólares por kilovatio hora y un costo para energía secundaria. Y si ven, como les mencionaba, el costo de la energía primaria es considerablemente más alto que la secundaria. Esto hay que tener en cuenta porque, como les dije, como la energía primaria es fija, esta energía tiene costos asociados mayores. Entonces, tenemos un promedio de $150 por kilovatio hora para el proyecto de Pau Temasar, mientras que la energía está entre 4 centavos hasta 7,5 centavos. Esos datos son bastante importantes, ¿sí? Porque normalmente no se producen variaciones tan importantes de lo que es los costos de energía del proyecto, ¿sí? Ahora, nuevamente les pregunto, ¿está claro el concepto de las pérdidas por potencia y las pérdidas de energía? Y que las pérdidas por potencia podría repetir, por favor. Las pérdidas por potencia es las pérdidas que consideramos nosotros que se dan por la potencia que pudo haber sido instalada y no se instaló. En esencia, ustedes tienen las pérdidas del conducto, ¿no es cierto? Entonces, estas pérdidas del conducto representan un componente de altura. O sea, tienen su coeficiente, más bien dicho, están dados como en metros, con unidades de metros. Entonces, en esencia, si ustedes desde cierto punto de vista analizan el sistema, mientras más pérdidas tengo menos metros de altura neta. Entonces, por eso se consideran pérdidas por potencia no generada. ¿Sí está claro eso? Porque esa potencia podría haber sido utilizada para generar energía y no se lo hizo porque se lo pierde por fricción. ¿Sí me siguen con eso? Entonces, de esa forma evitamos que nosotros, al tener muchas pérdidas de energía, ¿sí? También se la pueda involucrar dentro del análisis que estamos haciendo. ¿Sí me siguen o no me siguen con eso? Sí. Entonces, en esencia, aquí tienen, miren, las pérdidas por potencia no generada por cada metro de conducción. Entonces, tenemos pérdidas por potencia por metro. Es importantísimo que analicemos qué es por metro de conducción, porque si no, se nos hace un análisis demasiado complejo. Entonces, en esencia, ¿qué hacemos? Sacamos esta ecuación de acá, en kilovatios por metro. ¿Alguien tiene claro de dónde sale esta ecuación? 8.5 era de las eficiencias que nos hablaba, no de las eficiencias, de los valores que nos hablaba antes del NB. De dólares, no. 8.5 era 9.81 Sí, por las eficiencias, que eran eficiencia de la turbina, del generador y del acople, ¿no es cierto? Entonces, de ahí nace este factor. Perfecto. Entonces, yo tengo 8.5. ¿En qué ecuación era esta? En la ecuación de potencia. Sí está claro para todos, ¿no? sí. Entonces, la ecuación de potencia es 8.5 por caudal y por... ¿Qué me dicen? Por la altura. Por la Metro. altura, perfecto. Esta altura nosotros estamos diciendo que es la de las pérdidas. Entonces, en esencia, esta altura son las pérdidas por fricción que ya no generan altura. ¿Sí está claro esto? Esta es mi altura neta que puedo aprovechar, pero yo voy a tener un componente de pérdidas por fricción. Entonces, este va a ser realmente mi altura aprovechable. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí.
Entonces, si esta es mi altura aprovechable, yo estoy analizando cuánta altura dejé de generar debido a las pérdidas. Entonces, la ecuación de las pérdidas es igual a CQ cuadrado. Entonces, la ecuación de potencia podría quedar como 8.5 por el caudal y por C por Q cuadrado. Entonces, yo tendría caudal al cubo y C aquí lo han puesto como K, pero en esencia es el mismo concepto. ¿Sí está claro ahí? ¿Sí o no? Sí. Pues en esencia, si es que el sistema fuera perfecto, yo no tendría estas pérdidas, ¿sí? O un sistema ideal, yo no tendría estas pérdidas, yo hubiera podido generar más potencia de la que puedo generar. Entonces, en eso se enfocan estas pérdidas. ¿Sí me siguen entonces? Sí. Y lo único que faltaría es que a esto nosotros tenemos que multiplicarle por los dólares que nos va a costar cada kilovatio, que es el costo de las pérdidas. Entonces, esta es la potencia no generada. Las pérdidas por potencia son igual a la potencia por el costo de cada kilovatio que no ha sido generado. Entonces, como ven, es un análisis bastante simple. Y por otro lado tenemos las pérdidas por energía no generada. Nuevamente, por cada metro de conducción, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo tengan claro, que es por cada metro de conducción. Ahora, entonces la energía que vamos a perder por cada metro y por cada año va a ser igual a la sumatoria de la potencia, ¿no es cierto? La ecuación que acabamos de ver, por el tiempo que se genera cada unidad de potencia. Entonces, en esencia, nosotros podemos trabajar en función del caudal equivalente, que recuerdan ustedes, el caudal equivalente lo que nos representa es un caudal que genera la misma cantidad de energía que todos los caudales variables a lo largo del año. Entonces, en esencia, podríamos hablar de un concepto similar a un caudal promedio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener que la ecuación de la energía que no se genera es 8.5 veces por el factor K, como vimos antes, y explicamos por qué, por el caudal equivalente al cubo y por el tiempo total. ¿Cuál es el tiempo total para nosotros? Sacamos la energía por año, recuerden, y nosotros definimos que la energía por año equivale, ¿sí?, para la unidad típica que es kilovatios hora, como un año 8.760 horas. Entonces tenemos la ecuación de potencia por el tiempo que son 8.760 horas. ¿Sí está claro eso? Entonces, si yo multiplico 8.5 por los 8.760, me da este valor de aquí de 74.460. ¿Sí? Y la ecuación quedaría este valor, 74.460, por el coeficiente y por el caudal equivalente al cubo. ¿Sí? No se olviden el concepto de caudal equivalente. Y como dijimos antes, yo voy a tener un costo tanto para energía primaria como energía secundaria. Entonces, lo óptimo es sacar un costo ponderado. En esencia, la ponderación lo que nos dice es, analizamos el costo en función de cuánto peso tiene cada componente. Entonces, lo que hacemos es la energía primaria total por el costo de la energía primaria más la energía secundaria total por el costo de la energía secundaria sobre la suma de las dos energías, que es nuestra energía total generada a lo largo del año. ¿Sí está claro entonces esto? De ahí nace este costo ponderado. Entonces, en esencia, el valor de las pérdidas de energía que no se han generado son los 74.460 por el coeficiente C de pérdidas, por el caudal equivalente al cubo y por el costo ponderado de la energía que no ha sido generada. ¿Sí me siguen todos con eso? Sí.
Entonces tengan en cuenta que son conceptos simples, pero vale la pena que los tengan claros. Entonces, simplemente lo que hay que hacer es graficar nuestra curva, donde voy a tener una curva de capital. La curva de capital suma. En este caso estamos viendo el criterio de anualidades. Recuerden, el capital invertido llevado a cada año, multiplicado por el factor beta, más el costo de operación y mantenimiento, generan lo que se llama la curva de capital. Y por otro lado, yo sumo las pérdidas por la potencia que no ha sido instalada y por la energía que no ha sido generada, y yo determino mi curva de pérdidas. Entonces, en esencia, sumamos los factores de la curva de capital y la curva de pérdidas, y en esencia se genera el gráfico como el que estábamos viendo. Curva de capital, curva de pérdidas, sumamos las dos y el punto más bajo es el punto que corresponde a nuestro diámetro óptimo en un caso, y por el otro nuestra pendiente longitudinal óptima. Entonces, ¿sí me entienden cómo funciona esto de la optimización? Sí. Para recalcar, la curva de capital, todo lo que vamos a invertir, ¿sí? Si hacemos anualidad, lo que invertimos al inicio del proyecto llevado para todos los años de vida útil, más todos los costos de operación y mantenimiento, ¿sí? Pero rateados para el total de años de vida útil. Y por el otro lado, las pérdidas que se van a generar. Entonces, sumamos en esencia costos de inversión más costos de pérdidas. Y la sumatoria que resulte con mayor valor corresponde a mi conducción óptima. ¿Sí me siguen todos con eso? Bueno, espero que sí. Los costos de capital también dijo que iba a los costos de mantenimiento. Ajá. Operación y mantenimiento. Ya. Que son los costos que asumimos que de ley se necesitan para el proyecto. Para tanto construirlo como que funcione. Y de ahí, normalmente se hacen análisis de sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Simplemente es generar una variación de factores. Entonces, en esencia, analizamos qué pasa si el costo del proyecto sube un 5%. ¿Qué pasa si el costo de mantenimiento y operación sube un 20%? ¿Qué pasa si las pérdidas disminuyen? Entonces, en esencia, la sensibilidad es una tablita en la cual nosotros ponemos todos estos escenarios que se podrían generar y vemos hasta qué punto podría llegar el proyecto. Por ejemplo, ¿qué sucede si se incrementa el costo inicial de inversión en un 20%? Ya deja de ser rentable el proyecto, el conducto se vuelve demasiado caro. Entonces, este análisis de sensibilidad nos sirve para tomar decisiones nada más. ¿Sí? Entonces, para ir a un punto más simple, que ustedes van a hacer un edificio, el análisis de sensibilidad me dice, a ver, ¿qué pasa si me suben los costos de construcción un 5%? ¿Hasta qué punto puedo aguantar manteniendo una rentabilidad que yo espero? ¿Sí? Entonces, si yo me pongo mi límite de rentabilidad para el edificio es del 15%, entonces, ¿cuánto deberían subir los costos para yo llegar a mi límite? Pues de esa forma yo puedo tener la información necesaria para tomar decisiones. Y lo mismo, ¿qué pasa si, por ejemplo, mis precios de venta bajan? Algo como lo que está ahorita, ¿no es cierto? Tengo mi edificio, la gente no está comprando, me toca bajar el precio de los departamentos. ¿Hasta qué punto puedo yo bajar para tener una rentabilidad adecuada? ¿Sí? Espérenme un segundo. Perdón, entonces, en esencia, a eso se refiere la sensibilidad. Un análisis de hasta dónde puedo yo llegar para mantener un proyecto rentable. ¿Sí me tienen todos claro? Entonces, este es el ejercicio que yo les pedí que ya averigüe. Entonces, miren, tienen el caudal de diseño, tienen el coeficiente de Manning,
tenemos un canalito excavado, recubierto de hormigón, con un Manning de 0.014, ¿sí? Nos da la pendiente M de las paredes laterales de 0.5, ¿sí? Por cada uno de altura. Este ángulo phi de 34 grados y el ángulo teta de 63.5 grados. Tengo un factor de planta de 0.7, un caudal equivalente de 3.374. Si ven, el caudal máximo es 3.8, el caudal equivalente es de 3.37. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener un funcionamiento continuo en un porcentaje bastante alto, ¿sí? Mientras más alto sea el porcentaje de funcionamiento de la central, el caudal equivalente va a ser más similar al caudal de diseño máximo. Nos dice que la energía firme es del 60% de la energía total. ¿Qué significa esto? Que la energía secundaria es el 40% de la energía total. Tengo una tasa de actualización del 8%, que es la que se ha definido para el proyecto, y eso corresponde a un valor beta de 8.174% para generar lo que es la anualidad de los costos. ¿Sí? Tal cual todo lo que hemos visto. Nos dice que la construcción se demora 2 años, ¿sí? Todos me imagino que ya revisaron el ejercicio, así que no vamos a demorarnos mucho. Se han incluido ciertos valores para lo que es determinación de costos y nos dice, por ejemplo, que el refuerzo va a ser 50 kilogramos por cada metro cúbico de hormigón que se utilice. Se asume que la excavación de la plataforma va a costarnos $1.30 por cada metro cúbico y la excavación del canal va a ser $3.30 por cada metro cúbico. El hormigón nos cuesta $110 por metro cúbico. El refuerzo, $1,727 por cada tonelada. ¿Sí? Entonces, obviamente, yo tengo que ver con estos metros cúbicos cuánto acero me va a entrar. ¿En qué se refiere con el refuerzo? El refuerzo de acero para el hormigón. El de 1727. $1,727 por cada tonelada de acero que utilicemos. Ah, ya, bien, gracias. ¿Sí? A nosotros lo que nos interesa ahorita es el análisis de costos, ¿sí? Pues la cuantía de acero va a ser $50 kilogramos por cada metro cúbico de hormigón. Inclusive en las copias que les mandé, ahí al principio tiene un análisis que se hizo para centrales hidroeléctricas hace varios años, pero es bastante útil, en donde se indica cuántos kilos normalmente entran por cada metro cúbico de proyecto que se genera. Entonces tengan eso en cuenta porque es un valor que también pueden sacar para losas, ¿no? Tienen una losa de una estructura de hormigón, entonces pueden decir más o menos necesito 70 kilos por metro cúbico, ¿sí? Dependiendo del armado, 70 kilos es un valor bastante coherente. Y aquí tengo los costos. Este es mi costo de potencia, ¿sí? $, por kilovatio por año, la potencia no instalada o no generada. Y los costos de energía, ¿sí? 52 por 10 a la menos 3 dólares por kilovatio, ¿sí? Que eso significa 5.2 centavos por cada kilovatio hora. Y lo mismo 2.38 centavos por cada kilovatio hora de energía secundaria. Entonces, en esencia, todos los datos que acabamos de ver, ¿no es cierto? Entonces, los primeros análisis son bastante simples. Los hicieron, sacaron volúmenes de excavación, volúmenes de hormigón. Tengan en cuenta que este análisis es por cada metro de longitud. ¿Sí o no? ¿Qué me dice Kevin Rodríguez? La verdad dije, pensé que era otro ejercicio, era el primer ejercicio, no lo revisé. ¿Cuál otro ejercicio? Había otro que era de doble turbina, pensé que era ese ejercicio. El de doble turbina yo les mandé para la clase de ayer. A ver, alguien más.
Si es que nadie me da una respuesta, les va a tocar hacer esto como taller para mañana. Inge, eso le decía, pero no me faltan datos para poder sacar los volúmenes. ¿Por qué? Regresen un ratito, por favor, al gráfico. Ahí. O sea, para sacar el volumen del canal, no sé cuánto vale H ni la altura del corte en el ángulo teta, ni la altura tampoco sé. Entonces ahí es lo que me quedé trabado para poder sacar los volúmenes. Ya, eso sí puede ser una respuesta coherente. Aquí tengo un valor de 4 metros. Aquí tengo un valor de B que va a ser variable. Aquí tengo 15 centímetros, que es el espesor de la pared de hormigón, la pendiente, y aquí tengo 1 metro más hasta empezar este valor de acá. Entonces, en esencia, yo puedo tener este valor de aquí, que podríamos llamarle, como ya está X y Y, podríamos llamarle Z, ¿no es cierto? O mejor L podría ser. Sí, L. Sí, en donde L va a ser igual a 4 más 0,15 por cada lado del hormigón, que es 0,30, más el ancho B, más 1. ¿No es cierto? Igual a 5,30 más el ancho B. Sí, ahí sí me siguen todos. ¿Cuál Sí. sería el valor de M, Inge, que dijo? M está acá como 0,5, M es la pendiente. Ah, El y el... valor que le estoy tomando aquí es el de 0,15. Es la más fácil, ¿no es cierto? Sabemos que exactamente no va a ser 0,15, porque si ya nos vamos al análisis más claro, si yo tengo 15 aquí y yo tengo 15 acá, este ancho de acá no va a ser 15, ¿no es cierto? Pero en esencia podemos asumir que va a ser algo bastante similar a 15, entonces no es algo que nos vaya a quitar el sueño. Entonces podemos asumirlo como 15. ¿Sí está claro ahí? ¿Qué me dicen? Sí, Sí, sí está claro. Como dice su compañero, sí, era uno de las dudas que yo esperaba que se les genere. Sí, hay ciertos problemas ahí en lo que es la determinación de estos volúmenes, ¿no es cierto? Especialmente porque yo tengo este ancho, este ángulo de acá y este ángulo de acá. ¿Sí o no? Sí. Entonces, en esencia, ahí desde el punto de vista geométrico, yo podría determinar qué pasa si aquí le hago un ángulo de 90 grados y ahí ya puedo tener la altura, ¿no es cierto? Podríamos llamarle H. ¿Sí? Porque ya tengo la longitud, tengo el ángulo y tengo H. Después ya tengo H, tengo este ángulo de acá, puedo determinar este ángulo de acá, ¿no es cierto? Y yo puedo sacar esta geometría en donde este ángulo también va a ser phi. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? ¿Sí o no? sí, Inge. Entonces tengo phi. ¿Y qué podría decir? Tengo phi acá, acá nuevamente puedo hacer el mismo proceso y llegar a obtener cuál es el valor total de este tramo de excavación. Entonces sí, se vuelve un poco complicado. ¿Alguien intentó hacerlo? Inge, y para la altura H también es variable. Esta altura, bueno, esta de aquí le llamaríamos H1, ¿no? Esta altura de acá es la H del canal. ¿Sí? Esta H de acá sí es variable. ¿Por qué? Nosotros, ¿qué dijimos que optimizamos en un canal? La El pendiente. diámetro. La pendiente. Inge. Canal Dependiente, te digo. la pendiente. Entonces, ¿qué pasa? Si la pendiente sube, B y H bajan, ¿no es cierto? Esta B de acá y esta H de acá. Si la pendiente baja, B y H sube.
¿Sí me entienden? Porque la sección transversal se ve afectada. ¿Sí o no? ¿Qué me dicen? Sí. Entonces, Dije, pero ¿cómo varía H y B? Porque en el cuadro siguiente, ahí solo me dan como que rangos de lo que varía la pendiente, pero de H perfecto, y y B ese es no. el siguiente análisis que quiero que vean. Yo puedo decir que el volumen de excavación, ¿no es cierto?, de la plataforma, por así llamarla, ¿no es cierto?, va a ser igual a una función de phi y de teta. Lo que quería que vean en primera instancia es que se vuelve complicado el análisis, ¿no? Porque yo puedo sacar este triángulo de acá y después sacar este triángulo de acá y este de acá y este de acá. ¿Sí o no? Hasta llegar a un punto en que sea bastante decente, por así decirlo. Entonces, yo les mencioné que esta longitud era L, por ejemplo. Entonces, una ecuación que va a ser útil es L cuadrado por el seno de phi por el seno de teta sobre 2 veces el seno de teta menos el seno de phi, para poder obtener este volumen. En esencia, este volumen sería por 1 metro de largo, que en esencia es el área transversal por 1 metro. Entonces, ¿sí me siguen? Sí. Esta ecuación pueden anotarla por ahí, capaz que les sirve bastante. ¿Sí? Entonces, esta ecuación de volumen de la plataforma, el volumen de excavación de la plataforma, va a depender de ¿qué? De L, que es 4 más 1 más 0.3 y más B. ¿Sí? Entonces ya tengo una ecuación en función de B. Y como les dije, si queremos hilar fino, vamos a tener que en el canal nosotros tenemos que este ancho de aquí va a depender de la pendiente que tenemos acá, ¿no es cierto? De la pendiente M, ¿sí? Para poder sacar este valor exacto. Entonces voy a tener algo más o menos así, en donde aquí tengo T, acá tengo el valor de X, acá tengo otra vez T, me toca identificar esta sección de acá, que puede volverlo complejo y tedioso. La verdad yo les diría, no valdría la pena quedarnos con eso. ¿Sí me siguen todos? ¿Sí está Sí, sí. claro? Entonces, nosotros continuamos y tenemos los costos, como ya les indiqué, más adelante estábamos, ¿cierto? Tendríamos que determinar el volumen de excavación, que sería el volumen del canal, ¿no es cierto? Que en esencia es un trapecio en donde tendríamos el ancho del canal, que es B, más el espesor de los dos lados, que podríamos decir que es 2 veces T, ¿no es cierto? ¿Sí? Más el ancho de la parte superior, ¿no es cierto? Que sería igual a B más M, que es lo que crece por la altura 1, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que crece M, que es 0.5 por cada metro de alto que llega. Entonces sería 0.5 por H, ¿no es cierto? Por 2, porque son dos lados. Nuevamente sería B más los dos lados, más 2 veces T, que tendríamos los dos anchos del hormigón a los lados, ¿sí? Entonces, en esencia tendría B
más estos valores de acá, que corresponde a 0.5 veces multiplicado por h, ¿sí? Este de aquí, no sé qué quise poner ahí, más 2 veces t, que es el espesor. ¿Sí? Todo esto sobre 2 multiplicado por la altura, que sería h. Entonces ya tengo una ecuación para volumen de excavación, ¿sí? Después necesito generar el volumen del hormigón de aquí, que necesito sacar esta longitud de aquí, podríamos llamarle P del perímetro, que va a ser igual a la de acá, más B más 2T, ¿no es cierto? Multiplicado por los 15 centímetros que tiene la pared. Entonces ya tengo el volumen de hormigón y el volumen de excavación con la ecuación que ya les di, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los costos que yo voy a manejar. Como les dije, no tenemos tiempo para hacerlo, pero sí les voy a pedir que hagan ustedes este ejercicio. Pues en esencia yo ya voy a tener el costo en función de ¿qué? Del ancho B y de la altura H. ¿Sí o no? ¿Sí me siguen o no me siguen? Sí. Perfecto. Entonces, yo en esencia puedo jugar con B y con H, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿cómo yo puedo unirle a la pendiente longitudinal en función de B y de H? ¿Qué me dice? Rapidísimo, que nos quedan 10 minutitos. ¿Mm? ¿Nadie? Con la ecuación del caudal que incluye el radio hidráulico, Con la ecuación del caudal, que preferiblemente podríamos trabajar con la ecuación de Manning, ¿sí? En función de las pérdidas, en donde tendríamos que J elevado a la 1/2 va a ser igual a Manning por el caudal sobre el área a la 5/3 y sobre el perímetro a la 2/3. Sí, ustedes se acuerdan que la ecuación era HF es igual a N cuadrado por Q cuadrado por L cuadrado sobre el área a la 10/3 y el perímetro a la 6/3. Si nosotros dejamos esto en función de J, porque J es HF sobre la longitud, nos quedaría esta ecuación que acabo de escribir. ¿No es cierto? Entonces yo puedo dar valores a J, el Manning va a ser constante, ya lo definimos, ¿sí? El caudal ya lo tenemos como parte de los datos del ejercicio. Nosotros podemos sacar una ecuación para área y para perímetro. Sí, ¿no es cierto? No va a ser nada complicado. El área igual sería base por altura más la pendiente por altura al cuadrado y el perímetro sería base más 2 veces la raíz Más 1 más M. de 1 más m cuadrado por h. ¿Sí? Sacamos las ecuaciones tanto para área como para perímetro y puedo tener yo un valor de h, un valor de j, perdón, que ya le doy, en función de la base y la altura. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a mi proyecto y digo, tengo j. Vamos a considerar varias opciones de j. Y ahí es donde ya va a entrar luego su experiencia, ¿no? Un valor de j de 0.2 por 10 a la menos 3, 0.6 por 10 a la menos 3, 1 por 10 a la menos 3 y 1.4 por 10 a la menos 3. Yo defino esos puntos para mi diseño. Ustedes obviamente van a tener que dar un rango más amplio y después irlo ajustando para, en función de eso, ir definiendo cuál podría ser su pendiente óptima. Entonces, ¿qué digo? Voy a analizar el ancho B en función de H. Entonces, yo dejo anchos fijos B y digo, voy a ver qué pasa con un ancho B de 1.2, 1.3, 1.4, 5, 6 hasta 2.1. Y de repente, lo que hago es, con la ecuación, calcular cuál va a ser la H para esta J y para este B. ¿Sí me siguen? Sí. Entonces yo ya tengo mis volúmenes de excavación, volúmenes de hormigón, ¿no es cierto? Entonces en esencia yo puedo estos
multiplicarle por los costos y obtener un valor en dólares. Estos volúmenes dependen de B y de H. Entonces, si yo le doy valores a B y determino H, puedo sacar estos costos directamente. Entonces, aquí empiezo a dar valores y ya en función de la experiencia, para no llenar toda la tabla, pueden ir generando y vemos que aquí me dio un valor de 1.72, acá 1.67, 1.62, 1.58, 1.54. Entonces, ¿qué es lo que me interesa a mí? ¿Cuál costo creen? ¿El mayor o el menor? Mayor. No, estamos optimizando en función de El lo menor. económico. Buscamos el menor costo posible. Pa. No, perdón, no era ese el costo. Ya les puse de gana. Este era H, perdón. El costo estaba acá. El costo sería 2.80, 2.70, no, 280, 279. Perdón que ya vi mal. Este sería 280, 279, 277, 278, 279. Entonces ahí sí me voy al punto del menor costo, como dijimos, porque me interesa optimizar en función de costos y lo que me importa es que los costos sean los menores posibles. Entonces selecciono este punto. Esta combinación de 1.9 y 1.62 me da el costo óptimo para una pendiente de 0.2 por 10 a la menos 3. Entonces, hago lo mismo para todos los datos, ¿no es cierto? Y voy a tener costos mínimos para cada pendiente, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en la de 0.6 el costo mínimo va a ser de 226. En la de 1 el costo mínimo va a ser de 206 aquí. Y en la de 1.4 el costo mínimo va a ser de 194 acá. ¿Sí? Entonces yo todos esos valores van a ser los que los utilizo para mi análisis. ¿Sí me siguen todos? ¿Sí está claro ya cómo hacer esta tabla? Sí. Porque hasta donde lleguemos hoy, como les dije, para mañana lo van a tener que traer ya acabado ustedes. Que esta es la parte más complicada de entender. Entonces, con eso yo ya tengo mi curva de costos. Y en esencia puedo graficarla, ¿no es cierto? Yo puedo tener en el un lado lo que son los dólares por cada metro por dólares por metro, en esencia, que serían los que estamos manejando. Y en el otro lado podría tener yo mi valor en dólares por metro. Sí, aquí no sé por qué puse año. Y acá voy a tener mi pendiente. Entonces yo puedo generar un gráfico que me va a dar algo más o menos así. ¿Sí? Entonces voy a tener un valor 1, un valor 2, un valor 3 y un valor 4. ¿No es cierto? Para las pendientes como teníamos 0.2, 0.6, 1 y 1.4. Entonces yo grafico eso y ya tengo mis costos correspondientes. En esencia es la primera parte del ejercicio. Y esa gráfica sería con los costos que encontramos anteriormente, con los costos menores. El mínimo para cada pendiente. Ya. Y después tengo que sacar estos costos de capital invertido, ¿no es cierto? Ya tengo los costos directos, ¿no es cierto? Lo que acabé de sacar. Después tengo que sumarle los costos por imprevistos, los costos financieros, los costos de administración e ingeniería. Entonces, en esencia, yo le doy porcentajes a esto. Entonces, yo tengo que mi costo directo va a ser este, ¿sí? Mi costo financiero va a depender de cómo se generó la inversión del proyecto, como ya vimos nosotros con la ecuación que vimos en la clase de ayer. Y después nosotros definimos porcentajes, ¿sí? Este es el costo financiero. Entonces, en esencia, el costo financiero lo que hace es la mitad del capital se invierte en el primer año o la mitad de año por 1 más la tasa elevado
al tiempo hasta el puesta en funcionamiento, que sería 2 años menos la mitad que estamos poniendo aquí, más el otro costo por la tasa por 1 más la tasa, elevado a la diferencia nuevamente, 2 años menos el un semestre que me falta para llegar a los 2 años, 0,5, ¿sí? Y menos el capital total invertido. Esto me da el porcentaje que suben los costos financieros. Entonces tengo el 8%. El 10% asumo para ingeniería y administración y los imprevistos puedo tomar un 20%, ¿sí? Obviamente este parecería un poco alto, eso ya dependerá de nuestra experiencia. Entonces yo puedo sacar que el costo total del capital invertido es lo que acabé de analizar como costo directo de obra, más todos estos porcentajes y me da que es el costo directo más el 38%. ¿Sí me siguen todos? Ya, espero que sí, ¿verdad? Y después necesito generar los costos de operación y mantenimiento que se pueden asumir, como les decía, como un 0,7% del costo total del capital invertido. ¿Sí? Entonces yo me puedo hacer un cuadrito donde tenga costo directo, costo de capital invertido por el factor beta, costo de operación y mantenimiento como un porcentaje del capital invertido y la suma total anualizada, ¿no es cierto? En este caso estamos utilizando el criterio de anualización. Entonces, en esencia, saco los costos dependiendo de la pendiente, como ya teníamos antes, con el cuadrito que hicimos antes, y saco los totales para el proyecto. ¿Sí me siguen? Y después simplemente sacamos el costo de las pérdidas. ¿Cuánto se pierde por potencia? Ya dijimos, 8.5 por K por el caudal máximo al cubo y el costo de pérdidas. Este costo de pérdidas es un dato, ¿sí? Nosotros ya tenemos que J, en esencia, como estamos hablando de una longitud igual a 1 metro, ¿sí? Recuerden que les dije que J es igual a HF sobre L. Si L es 1 metro, J va a ser igual a HF. Entonces, J va a ser igual a K por caudal al cuadrado. ¿Sí? De ahí viene ese valor. Entonces, por eso la ecuación se vuelve a como está acá, 8.5 por J por el caudal máximo. ¿Sí? Porque recuerden, J es K por Q cuadrado. Entonces, Q cuadrado por K se vuelve J. ¿Sí? Y yo ya tengo una ecuación para la potencia y las pérdidas por potencia no generada, ¿sí? Como potencia por el costo de las pérdidas en función de J. Entonces simplemente le doy valores a J y yo ya tengo ese valor de las pérdidas por potencia. Y hago lo mismo para energía. Tengo como un dato en este ejercicio y normalmente va a ser un dato, el caudal equivalente. Tengo la J nuevamente, ¿sí? J por Q cuadrado viene, K por Q cuadrado viene a ser J. Y ya tengo una ecuación para las pérdidas de energía. Entonces, en esencia, lo que me falta aquí es sacar el costo promedio que les dije. Energía firme por el total de energía, el costo de energía firme por el total de energía firme, más el costo de energía secundaria por el total de energía secundaria. Y de esa forma, tengo mi ecuación de pérdidas de energía. Les hago rapidito porque, como les digo, quiero que ustedes acaben este ejercicio para mañana con sus propios datos, porque lo que les mandé, no quiero que esté igual a lo que les mandé en las copias de esas, ¿sí? Por el mismo hecho les di las ecuaciones simplificadas. Y en esencia sacamos las pérdidas para cada valor de J. Y de esa forma yo obtengo mi curva total, que va a ser capital invertido anualizado, más costo de operación y mantenimiento, más el valor total de las pérdidas. Y con eso simplemente hago un gráfico más. ¿Me siguen todos hasta ahí? ¿Qué me dicen? Más o menos, sí. ¿Vieron el proceso hasta ahorita? Dije que son bastantísimas cosas.
Sí. Sí, pero eso ya les pedí desde la anterior semana, entonces espero que hayan revisado. Como alguien me lo dio, ahorita tienen las ecuaciones bastante simplificadas. Entonces, en función de lo que hemos visto hoy, porfa, para mañana quiero que me entreguen de manera grupal y que lo suban al área de consultas el ejercicio este ya realizado, con los gráficos y todo, ¿sí? De manera Hasta, grupal, como les dije, ¿sí? hasta este último gráfico. Inclusive este gráfico, porque de este gráfico van a tener el costo total y me tienen que decir cuál es la pendiente óptima. ¿Sí está claro? Vale la pena, como les dije, me toca presionarles un poco en este caso porque esta materia, de optimización se demoraba como 3 semanas o algo así en centrales hidroeléctricas y a mí me ha tocado incluirles en 2 o 3 clases, entonces por eso les presiono un poco, pero me parece que es algo valedero para que ustedes lo revisen. Inge, disculpe, ¿nos podría dar plazo hasta el jueves, por favor? Inge, por mañana tenemos un examen. Y entrega de 3 proyectos, y sí es bastante, Inge, por favor. Bueno, dejemos para el jueves, pero mañana ya empezamos otro tema, ¿sí? Gracias, Inge. Ya, chévere, entonces. Bueno, si no hay más dudas, podemos quedar ahí. Una buena semana para todos y porfa, no se olviden de la consulta, ¿sí? Que entraría como taller. Buena tarde.